Había un hermano en Cristo hace muchos años que cuando oía los cantos tan terribles de los creyentes, que no querían cantar, que no se oían sus voces, paraba todo el canto y los detenía y los ponía de pie. Y ahora sí vamos a cantar, porque esta mañana que cantamos Grande Gozo parecía que había nada de gozo, nada. Y como creyentes tenemos que estar agradecidos, de veras estar contentos. Nuestro hermano habló en la mañana de eso que nos inspira el Señor Jesucristo, y a veces no queremos abrir la boca ni siquiera para alabar al Señor. Hermanos, alabemos con gozo, con gusto, con voz alta a nuestro bendito Salvador, que se oiga, que los que están afuera no digan, híjole, qué feo cantan, ahí no hay nada de ánimo, nada de gozo. Pues eso, ¿qué religión tendrán que no están ni siquiera animados? Bueno, eso es lo que pasaba allá, pero también puede pasar aquí. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos. Y esta es una parte de la Escritura que muchas personas no quieren escuchar y que muchos creyentes se rebelan en contra de lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Creyentes profesantes no les gusta oír este mensaje que el Espíritu Santo puso en Pablo para que a través de su amanuense, de su escritor, quedara como palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No es justo. No es justo. Pegan de gritos las personas. Algunos cristianos, no es justo. Si tú eres padre, has escuchado el estribillo repetido de tus hijos. Eso no es justo. Y una vez que lo han dicho, tú les has respondido, la vida no es justa. Pero todos queremos que sea justa y queremos que Dios sea justo. O eso pensamos, o eso creemos. En los versículos 11 de ahí de Romanos 9, Pablo escribe, porque aunque los mellizos aún no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios según su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y Pablo sabía que si estábamos siguiendo su argumento aquí, responderíamos, eso no es justo. Señalamos la última vez que si Pablo estaba diciendo que Dios tomó la decisión de bendecir a Jacob
y rechazar a Esaú, basándose en el hecho de que Dios había previsto que Jacob iba a confiar en Dios y que Dios había previsto de antemano que Esaú iba a rechazarlo, entonces nadie habría pensado en acusar a Dios de injusticia. Eso sería perfectamente justo. No hay problema con eso, ¿verdad? Pero claramente eso no es lo que la Biblia está diciendo. No lo está diciendo así. Pablo hace todo lo posible por dejar en claro que Dios escogió a Jacob y que Dios rechazó a Esaú, aparte de cualquier cosa que ellos hubieran hecho. Los escogió, estaban en el vientre cuando le dijo el menor servirá al mayor, para que el propósito de Dios de la elección permaneciera. Pero no nos gusta eso, ¿verdad? Queremos que las cosas sean equitativas y sean justas. Queremos que todos tengan las mismas oportunidades de salvación y queremos que esa salvación por lo menos esté vinculada, aunque sea en una parte pequeña, en algo que nosotros hacemos. Queremos poder decir, soy salvo porque tomé la decisión por mi propia voluntad de creer en Jesús. Entonces puedo tomar algo de crédito por mi sabia decisión y por mi fe. Tengan en cuenta que aunque Pablo sabía que la línea de razonamiento iba a provocar objeciones de parte de sus lectores, no la suaviza de ninguna manera para evitar la controversia. Lo que hace aquí es que la afirma y con mayor fuerza. Algunos cristianos, para evitar controversias, no enseñan la doctrina de la elección. Saben que les molesta a la gente, así que la suavizan y la tratan de explicar de manera que todos estén conformes con lo que Dios es para ellos. Que Dios parezca completamente justo delante de ellos. Pero Pablo no hizo eso. Plantea las objeciones que sabemos que él sabía que íbamos a tener y luego no suaviza su punto de vista, lo fortalece. ¿Por qué hizo eso Pablo? Primero, lo hizo porque el Espíritu Santo lo inspiró a hacerlo. Las epístolas de Pablo son palabra de Dios inspirada y le fue dado a él para nuestro entendimiento, para nuestro provecho espiritual. Algunos de sus escritos, como dice Pedro, son difíciles de entender y los indoctos y los inconstantes lo tratan de distorsionar o torcer, pero son escrituras dadas por el Espíritu para hacernos sabios para la salvación por la fe. Segundo, Pablo escribió estas cosas porque están en línea con el resto de toda la escritura del Antiguo Testamento. Si tienes una Biblia ahí que pone las citas pequeñitas del Antiguo Testamento, puedes ver fácilmente que Romanos 9 está construido sobre el Antiguo Testamento. Romanos 9 está citando el Antiguo Testamento en el versículo 7, el 9, el 12, el 13, el 15, el 17, del 25 al 26, del 27 al 29, el versículo 33, todas son citas del Antiguo Testamento. Entonces Pablo creía que todo lo que dice la Escritura lo dice Dios. En el versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, y luego cita Éxodo 9, que en realidad Éxodo 9 es Dios hablándole a Moisés, y Moisés todavía no había escrito en aquel entonces los primeros 5 libros de la Biblia,
Pero lo que Dios le dijo a Moisés es lo que la Escritura le dijo a Faraón. Por eso dice Pablo, porque la Escritura dice a Faraón. La Escritura tiene autoridad porque es Dios hablándonos a cada uno. Entonces, Romanos 9 no consiste en las opiniones de Pablo, que somos libres de aceptar o que ignoramos si no estamos de acuerdo. No es la opinión de Pablo. Romanos 9 es Dios hablándonos con su autoridad para decirnos lo que necesitamos saber para estar seguros de nuestra salvación. Ese es el tema principal en el contexto. ¿Cómo podemos saber que la promesa de salvación de Dios no va a fallar? La respuesta es que nuestra salvación es segura porque no depende de nosotros, sino del propósito de Dios según la elección de Dios. Como soberano del universo, Dios siempre logra lo que se propone. Él escoge a algunos para salvación, aparte de todo lo que puedan hacer. Y Él rechaza a otros, aparte de todo lo que puedan hacer. Necesitamos someternos gozosamente a esta verdad porque es la revelación de Dios mismo. Pero Pablo está sabiendo de antemano que algunos iban a balbucear ahí, pero eso no es justo. Entonces, estos versículos nos enseñan que como el soberano de todo el universo, el Dios soberano sobre todos, Dios no es injusto al conceder misericordia a algunos y endurecer a otros. ¿Saben por qué? Porque todos merecemos el juicio. Todos merecemos el castigo. Todos somos pecadores. Entonces, aquí el resumen es el versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios no es injusto al amar a un hombre y al mantener su ira sobre otro hombre. Sobre la base de su justicia, algunos como Esaú, como Faraón, reciben juicio. Y sobre la base de la misericordia de Dios, otros como Jacob son objeto de su amor y de su salvación. Pero nadie recibe injusticia porque todos merecen el juicio. Ahora, con eso como una introducción, analicemos el razonamiento de Pablo en estos versículos. Como soberano justo sobre todo, es indignante pensar que Dios pueda tratar a alguien injustamente. Pablo está respondiendo a lo que sabía que muchos iban a pensar acerca de esa declaración de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pablo está diciendo que la misma pregunta es indignante. De ninguna manera. Dios no puede ser injusto. Fíjense que Calvino comenta, sin duda, dice Calvino, monstruosa es la locura de la mente humana. Monstruosa es la locura
de la mente humana, que está dispuesta a acusar a Dios de injusticia que culparse a sí misma por la ceguera. James Boyce dice que es más fácil para algunos ser buenas personas morales, para otros no. Y si la elección de Dios se basara en estos factores, no sería justo para aquellos que se crían en un ambiente violento, en un ambiente inmoral, en un ambiente pagano, y otros no se crían ahí. Sería Dios injusto si eligiera a los morales y dejara a los violentos de lado, ¿verdad? Ahí sí sería. Además, fíjense, plantear la cuestión de esta equidad presupone que tú tienes derechos y que tus derechos están siendo violentados por Dios. Si no tienes derechos, entonces no tienes base firme para afirmar que alguien te está tratando injustamente. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y hemos pecado miles de veces sin excusa contra las santas normas de Dios. No tenemos derecho a acusar a Dios. Acusarle de ser injusto, ¿con qué derecho si soy pecador? No tenemos derecho a acusarle de ser injusto si no nos concede misericordia, si no nos concede salvación. Su justicia, la justicia de Dios, solamente nos traería lo que merecemos. ¿Se acuerdan el Señor Jesús que estaba ilustrando todo esto allá en Mateo 20, en una parábola? Temprano en la mañana, un terrateniente fue al mercado y contrató a algunos trabajadores para su viña y acordó en pagarles 1 denario por el sueldo de todo el día. Pero a media mañana volvió y contrató más trabajadores, acordándoles pagar lo que fuera justo. Ya no dijo 1 denario, les iba a pagar lo que fuera justo. Hizo lo mismo al mediodía, hizo lo mismo a media tarde, y luego 1 hora antes de que se pusiera el sol, contrató a más trabajadores. Cuando llega la noche, aquel terrateniente llama a sus trabajadores para pagarle y empieza a pagar al último grupo. Y aunque solo habían trabajado 1 hora, el terrateniente les paga 1 denario. Bueno, los que habían sido contratados primero y habían trabajado todo el día, pensaron que iban a recibir más, pero solamente recibieron 1 denario. Entonces se quejaron y empezaron a hablar al terrateniente y lo acusaron de ser injusto. Pero él les dijo: ¿no convinieron conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. El terrateniente habría sido injusto si no le hubiera dado al primer grupo lo que merecían. Acordaron 1 denario, les pagó 1 denario. Eso es justo. El último grupo recibió la gracia que el dueño era libre de dar. Como pecadores, Jacob y Esaú, los dos merecían la ira de Dios. Esaú recibió la ira,
Jacob obtuvo misericordia. No hay injusticia de parte de Dios por tratarlos de esa manera. Es justo. Ahora, como soberano justo sobre todo, Dios es libre de mostrar misericordia a quien Él quiera mostrar misericordia. Versículo 15, Pablo está citando Éxodo 33 para explicar por qué Dios no es injusto al mostrar misericordia, mientras que el versículo 16 llega a la conclusión, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Al principio está citando Éxodo 33, pero esto no suena como una explicación, sino más bien como que está reafirmando aquí el problema. Algunos piensan que Dios es injusto, que es arbitrario. Necesitamos entender entonces por qué dijo esto Dios cuando habló estas palabras a Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés había subido a la montaña para recibir los 10 mandamientos. Mientras estaba allí en la montaña, el pueblo abajo se inquieta, se incomoda, le pide a Aarón que haga un becerro de oro. Ese becerro todos lo adoraron. Todos eran culpables de grave idolatría. Después Moisés baja, destruye el becerro, ejecuta el juicio sobre los líderes y vuelve a subir a la montaña para hacer expiación por el pecado del pueblo. Y entonces, en ese contexto, Moisés, como Pablo también aquí en Romanos 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, Moisés también oró que si Dios no perdonara al pueblo, entonces él podría también ser borrado del libro de Dios. Dios respondió que él castigaría el pecado. Moisés continúa rogándole a Dios que la presencia de Jehová los acompañara. Y entonces Moisés valientemente le pide a Dios que le mostrara su gloria. Y ahí está el detalle. Muéstrame tu gloria, Dios. Y dice Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que yo seré clemente. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando? Dios le está diciendo a Moisés, esta es la esencia de lo que soy yo, mi nombre. Mi gloria se muestra en mi libertad de mostrar misericordia y mostrar compasión a quien yo quiero. Yo no estoy obligado a mostrar misericordia a nadie. Todos han pecado y con justicia merecen la ira, mi juicio. Soy libre de mostrar mi gloria, tanto dando misericordia a algunos como negándosela a otros. Todo el pueblo de Israel había pecado de grave idolatría. ¿Destruyó Dios a todo el pueblo por la grave idolatría? ¿Mostró misericordia a unos? Juicio, ira para otros. Él es Dios. Él lo hace así. Ningún ser humano
merece misericordia. La elección de Isaac sobre Ismael, la elección de Jacob sobre Esaú, solamente debe interpretarse como misericordia. En otras palabras, lo sorprendente para Pablo no fue que Dios rechazara a Ismael, que Dios rechazara a Esaú, sino que Dios eligiera a Isaac y a Jacob, porque no merecían estar incluidos en los propósitos misericordiosos y llenos de gracia de Dios. Los seres humanos tienden a criticar a Dios por excluir a alguien, pero eso traiciona una teología que ve la salvación como algo que Dios tiene que otorgar a todos por igual. No es así. Lo fundamental para Dios es la revelación de su gloria, el anuncio de su nombre. ¿Quiénes somos nosotros para interrogar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para criticar a Dios? Si Él es el que nos hizo, nos formó. Pero cómo han influido la psicología actual de que todos tenemos derechos y todos tenemos que tener justicia y justicia para todos. El hombre, ¿verdad? La mente pecaminosa del hombre. Entonces lo fundamental para Dios es revelar su gloria, anunciar su nombre, y lo hace mostrando misericordia a algunos y negándole misericordia a otros. La justicia de Dios se mantiene. Él la manifiesta al revelar su gloria tanto al salvar como al juzgar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo debemos de pensar en esto? Cuando sabemos que hemos sido salvados por Dios, tenemos que pensar en esto. No dependió absolutamente nada de mí. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. No depende de la decisión del hombre de aceptar a Jesús. No depende del que quiere. Ni del esfuerzo humano del que corre. Depende de Dios que tiene misericordia. ¿Y saben lo que Schreiner comentaba? Dice, este versículo excluye en los términos más claros posibles la noción de que el libre albedrío es el factor fundamental de la elección divina. Los hombres siempre piensan en el libre albedrío. Yo puedo escoger o yo puedo rechazar, pero esto excluye totalmente, en los términos más claros posibles, esa noción de que ese libre albedrío tiene que ver o es el factor fundamental en la elección divina. Dios determina libremente, de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, a aquellos a los que Él tiene misericordia. Versículo 16 excluye la idea de que determinamos nuestra salvación ejerciendo la fe que se origina en nosotros. Martin Lloyd Jones decía, si el hombre puede originar la fe,
entonces es algo que el hombre puede hacer, se convierte en una obra y entonces merecería la recompensa de la salvación. Si eso fuera así, entonces nadie acusaría a Dios de ser parcial o de ser injusto. ¿Cómo estaría esto? Bueno, Jacob creyó y Dios lo recompensó con salvación. Esaú no creyó, Esaú fue juzgado. Eso es justo. Pero aquí se está afirmando que la diferencia entre esos dos hombres no era algo que ellos hicieron o dejaron de hacer. La diferencia fue que Dios mostró misericordia a uno y le retuvo su misericordia al otro. Como Dios soberano y justo, Él es libre de hacer eso. Los pecadores no tienen ningún derecho a reclamar. Algunos, fíjense muy bien en esto, hay algunos que sostienen que el amor de Dios exige que Él muestre misericordia a todos por igual. Dave Hunt, que es alguien que yo respetaba hace muchos años mucho, afirma descaradamente: no es amor, punto, que Dios condene por toda la eternidad a cualquiera que Él pueda salvar. Y él decía, y lo compara con un médico que tiene una cura para una plaga, pero solo le da esa cura a un grupo selecto de personas. Pues el argumento de este hombre está asumiendo que Dios no es capaz de salvar a nadie. A él le gustaría salvar a todos, pero debido al libre albedrío del hombre, no puede salvarlos. Qué tontería, ¿verdad? Los siguientes dos versículos refutan contundentemente la afirmación de que Dios debería salvar a todos si Él pudiera. Aquí entonces, como soberano justo sobre todo, Dios es libre de endurecer a quien Él desee para mostrar su gloria. Versículo 17 está defendiendo la justicia de Dios al retener la misericordia a algunos de acuerdo con su propósito, como lo hizo con Esaú. Dice ahí, porque la Escritura dice a Faraón. Algunos de ustedes niños oyeron toda la historia de Faraón, ¿verdad? Hace unos días estuvieron aquí en la clase y escucharon la historia del pueblo de Dios y de Faraón. Y aquí dice, la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Luego el versículo 18, Pablo llega a la conclusión que resume toda esta discusión. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, si señaláramos aquí lo obvio, Pablo no está diciendo Él tiene misericordia de quien cree en Él. No está diciendo Él endurece a quien no cree en Él. Eso pondría de cabeza todo el argumento de Romanos 9. No estamos tratando aquí otra vez con las opiniones de Pablo, sino con lo que dice la Escritura, qué es lo que dice Dios. Debemos someternos a la Escritura con gozo, porque revela la perfección de Dios como Dios. Pablo está diciendo que Dios no es injusto al levantar a este pecador orgulloso en el escenario de la historia humana y usarlo con el mayor propósito de Dios de demostrar su poder y hacer que su nombre sea ampliamente proclamado. Dios hizo eso
precisamente endureciendo el corazón de Faraón y trayendo las plagas sobre Egipto, que culminan en la destrucción del Faraón y de su ejército mientras persiguen a Israel por aquel dividido mar Rojo. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios podría haber sido misericordioso, eligiendo a Faraón, misericordioso con los egipcios, ablandando sus corazones y diciéndoles pongan la sangre sobre los postes y sobre el dintel de las puertas para que escapen del ángel destructor quien mató a todos los primogénitos. Pero Dios prefirió endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para el mayor propósito de mostrar su gloria y su poder y su juicio, y para que su fama pudiera ser expandida por toda la tierra. Como el soberano justo sobre todo, Dios tiene la libertad de endurecer a los pecadores para su mayor propósito de mostrar su gloria y su poder en un justo juicio. Esto lo vemos claramente en las Escrituras. Dios utiliza a los hombres y la maldad de los hombres y utiliza al mismo Satanás para lograr su propósito eterno. No es cierto que dice la Biblia que los hombres prendieron a Cristo y lo llevaron a crucificar enfurecidos y lo escupían y le daban con el látigo y le pegaban y lo llevaron a la cruz impulsados por el mismo Satanás. ¿Y qué se logró? El mayor propósito de Dios al dar a su Hijo en rescate por nosotros. El mayor propósito de Dios. Pero algunos tratan de sacar a Dios del apuro y argumentan que Dios solamente endureció el corazón de Faraón después de que Faraón endureció su corazón. Pero eso no es cierto. Dios le dijo con anterioridad a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Y fue después de todo esto que Faraón endurece su corazón. Y esto no significa que Dios coaccionó o hizo que Faraón pecara. Lo único que Dios hizo fue quitar su restricción sobre los malvados pecadores. Faraón fue responsable de su propio pecado. Todo lo que Dios tiene que hacer es retirar su restricción y dejar a los pecadores en su pecado. Y entonces más se endurecen, más se endurece su corazón. Son peores, son viles. El pecador es malo. Es una persona vil. Todos somos pecadores. Afortunadamente unos salvados por la gracia. Salvados por su gracia. Todos merecen con justicia el juicio de Dios a causa del pecado. No es injusto conceder misericordia a algunos para mostrar su gloria, la gloria de su gracia, y endurecer a otros para mostrar la gloria de su justo juicio. Para terminar, hermanos, escuché a Robert Sproul hablar sobre el tiempo en que enseñó una clase bíblica del Antiguo Testamento a estudiantes de primer año de la universidad. Eran 250 estudiantes en una universidad cristiana.
Y él, en la primera clase que les dio, les dijo que habría 3 trabajos que debían entregar. Uno vencía el 30 de septiembre, otro el 30 de octubre y el otro final el 30 de noviembre. Llega el 30 de septiembre y recibe 225 trabajos. 25 alumnos no habían cumplido con su trabajo. Y entonces acudieron al doctor Sproul pidiéndole clemencia. Por favor, doctor, no administramos nuestro tiempo sabiamente. Todavía nos estamos acostumbrando a los rigores de esta universidad. No, denos un poco de tiempo, lo vamos a hacer mejor la próxima vez. Por favor, no nos dé una calificación reprobatoria. ¿Podemos tener un poco de tiempo más? El doctor Sproul los miró y dijo, está bien. Tienen 2 días para entregar su papel. Bien. Llega el 30 de octubre y el doctor Sproul recibe nada más 200 trabajos. 50 de ellos no habían cumplido. Y le suplicaron, por favor, doctor Sproul, tuvimos exámenes parciales, acabamos de regresar de vacaciones, tuvimos todo tipo de presiones sobre nosotros, denos una oportunidad más. Y el doctor Sproul le dice, bueno, está bien, tienen 2 días para entregar sus trabajos. Los estudiantes casi cantaban ahí en el campus, te amamos, doctor Sproul, ¿verdad? Era el héroe del campus universitario. Llega el 30 de noviembre, 150 entregan su trabajo. 100 dejaron de entregarlo, no lo cumplieron. ¿Dónde están sus trabajos finales? No se preocupe, doctor, ya se los haremos llegar. Agarra su libro de calificaciones. Johnson, no cumpliste con tu trabajo, tienes 0. ¡No es justo! ¡No es justo! Harrison, no cumpliste con tu trabajo, tienes 0. ¡No es justo! ¿Es justicia lo que quieres? ¿Es justicia lo que quieres? Sí, yo quiero justicia. Está bien, Johnson. La vez pasada no entregaste tu trabajo a tiempo. También tienes 0 por ese trabajo. ¿Alguien más quiere justicia? Entonces se cayó. Y el doctor Sproul explicaba esto precisamente. Dice, si experimentamos la gracia una vez, estamos agradecidísimos. Si la experimentamos 2 veces, quedamos un poco desinteresados. La tercera vez, esperamos la gracia y exigimos la gracia. Si Dios no me elige a mí, entonces hay algo malo en Él, no en mí. Pero la gracia, por definición, es algo que Dios no está obligado a dar. Es inmerecida. En lugar de preguntar ¿por qué no a todos?, deberíamos preguntar ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué misericordia a mí? ¿Por qué gracia para mí? Dios no lo quiere. Pero si alguno de ustedes aquí es condenado en el día del juicio, no podrá culpar a Dios diciendo, no es justo, tú no me elegiste. Dios va a ser glorificado en ese momento al juzgarte a ti por tu pecado. Por el otro lado, si eres salvo, no te puedes gloriar en tu fe, solamente en la gracia de Dios.
si no has recibido todavía la abundante misericordia de Dios, entonces clama como el publicano en la parábola de Jesús: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí, un pecador.